Bueno, pues aquí estamos con buena música, ya poniendo nuestras nervaduras. Pero aquí está interesante ver cómo se alcanza a ver la estructura principal que se conforma de las vigas que tenemos. Esas son las vigas. Primero van las vigas, que son las que cargan todo el mundo, y luego sobre las vigas se acomodan las nervaduras. Está muy interesante esta etapa. Bueno, aquí me estaba preguntando que si esta viga no se irá a pandear y que al pandear se torce esta viga. Pues bueno, ahí les va. Obviamente todo esto se checó en el gabinete, ¿verdad? Cuando se hizo el cálculo estructural, que si esta losa se pandeara así, iba a torcer a esta viga que apoya. Es que aquí va una viga. Si esta viga se pandeara, bueno, miren, si aquella viga se pandeara, se traería a esta y la torcería, ¿verdad? La torcería así. Entonces, obviamente los efectos de torsión se calculan y hay refuerzos para eso. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Ahí les doy un tip para la chistera. El peralte mínimo por deflexión, ¿se acuerdan? De eso que nos enseñaron en la escuela. ¿Cuánto debe medir por lo menos de alto? Para que no se pandee, para que no requiera doble armado, etcétera, ¿no? Pues la respuesta es el entre 16 según el reglamento de construcciones. Entonces, si una viga, si el claro mide 5 y los divides entre 16, te da el peralte mínimo, que en este caso era 30 fierros. Bueno, pues ese proyecto está muy bonito y además pues nos da la ventaja de que como va a haber plafonería en la parte de abajo, pues podemos proponer las vigas que nos dé la gana, con el peralte que nosotros queramos. No siempre se da estas facilidades de poder proponer lo que nos dé la gana. En ocasiones hay limitantes o restricciones a la hora de diseñar una viga, una columna, una losa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para tocar este tema les voy a platicar de un concepto que nosotros en cálculo conocemos como peralte mínimo por deflexión. Primero, ¿qué es un peralte? Como estamos hablando de vigas, peralte es cuánto mide de altura la viga, su peralte. ¿Cuánto mide? Esta viga es de 15 por 40. 40 es el peralte. Peralte mínimo por deflexión. ¿Qué es deflexión? Deflexión es cuánto se va a pandear nuestra viga. ¿Sí? Esta es una viga que está sometida a una serie de cargas combinadas. X no es el tema. Pero la viga se va a pandear una cantidad de, una distancia. Esa distancia es la deflexión. Entonces, peralte mínimo por deflexión, ¿qué es? Fíjense bien, es cuánto es el mínimo que debe medir mi peralte, mi altura de mi viga, para que esta no se pandee, ¿sí? Exacto, hay una distancia que nosotros podemos manejar para evitar pandeos. Mientras calculamos, debemos considerar este peralte mínimo para evitar complejidades como el hecho de tener que calcular un doble armado. ¿Qué es un doble armado? Es, por ejemplo, observen estas dos secciones de viga. Esta viga tiene pues, una propuesta de varilla en la parte de arriba, pero quien hace la chamba de la compresión es el concreto. Y tiene una serie de varillas en la parte de abajo. En el caso de esta viga simplemente armada, estas varillas son las que contrarrestan la flexión o cómo se va a estirar nuestro elemento. Esta viga, en cambio, está diseñada para soportar las mismas cargas, pero si se fijan, su peralte es menor, ¿sí? Pero ¿a qué nos llevó esto? Como el peralte es menor, le tuvimos que ayudar al concreto. Así es, como el concreto no aguantaba tal magnitud de esfuerzos, le pusimos acero. El acero aguanta mucho más que el concreto, ¿sí? Imagínense 200 kilos por centímetro cuadrado del concreto contra 4,200 de una varilla de 1 centímetro cuadrado de sección. Dicho esto, para las obras o para los proyectos en donde no tenemos la libertad de poner los peraltes que queramos, ni de poner una viga invertida u oculta, pues tenemos que proponer dobles armados. ¿Y cuál es el problema con los dobles armados? ¿Que acaso el ingeniero no lo sabe calcular? Sí, sí lo sabe calcular. Pero vamos a tocar otro tema. Aquí es la informalidad. Yo como calculista trato de hacer propuestas que se puedan ejecutar fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces yo hago mi plano estructural, pero la chamba la hace el albañil o la hace el cliente con otra persona. Más que nada pensando en cuando el cliente trabaja en la informalidad, muchas veces pues obviamente no va a haber supervisión. Nosotros entregamos una propuesta que sea fácil de ejecutar para que haya la menor cantidad de errores y por supuesto evitar una tragedia. Aquí se los dejo de tarea. Esta es la tabla de donde sacamos nosotros el peralte mínimo por deflexión. Vienen las normas técnicas complementarias y les voy a poner un ejemplo. Si esta viga mide 5 metros, pues no es una losa, es una viga. Entonces caeríamos en este renglón. Es una viga y sus apoyos son simplemente apoyadas
¿Cómo sabemos esto? Pues por eso hay que estudiar ingeniería, para saber cuáles son los apoyos, ¿verdad? Entonces, dividimos su longitud entre 16 y nos da 31 centímetros. Eso quiere decir que nuestra viga debería medir por lo menos 31 centímetros para evitar meternos en broncas de que el concreto no dé la resistencia mínima. Pues bueno, digo, esto no es una receta de cocina, simplemente les estoy compartiendo uno de los criterios, de los muchos criterios que nosotros tomamos en cuenta a la hora de diseñar una viga, una simple viga para una vivienda. Entonces, pues bueno, abusados, lo que hay es mucha responsabilidad a la hora de hacer propuestas. Saludos.